¿Te ha pasado que sientes que haces mucho, pero avanzas poco, o casi nada? Esa sensación silenciosa de frustración se ha vuelto normal para millones de personas. Trabajan, se esfuerzan, se quejan, culpan a la economía, al país, a la familia, a la falta de oportunidades, pero en el fondo, sienten una cosa: están atrapadas. Lo curioso es que muchas de esas personas hablan constantemente de libertad. Libertad financiera, libertad de tiempo, libertad emocional. Sin embargo, rechazan, evitan o posponen la única puerta real hacia esa libertad: la responsabilidad total sobre su propia vida. Hay una verdad incómoda que separa a los que avanzan de los que se quedan donde están: cuanto más responsable se vuelve una persona, más libre se vuelve. Y cuanto más huye de la responsabilidad, más prisionera termina siendo de sus circunstancias. Esta lógica es sencilla, pero brutal: quien entrega la responsabilidad, entrega el control, y quien entrega el control, entrega su destino. La mayoría de las personas han sido entrenadas, casi sin darse cuenta, para pensar de forma reactiva. Reaccionan al jefe, al profesor, a la familia, a las noticias, al clima, a la economía. Su estado de ánimo depende de lo que pasa afuera. Su autoestima depende de lo que otros opinan. Sus decisiones dependen de lo que el entorno permite. Viven a la defensiva. Cuando algo sale mal, la pregunta automática es: ¿por culpa de quién pasó esto? Y en esa pregunta se esconde la trampa: si la culpa es de otro, el poder también es de otro. Cuando un individuo decide asumir responsabilidad, algo radical cambia en su mente. En lugar de preguntar ¿de quién es la culpa?, empieza a preguntar: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Y qué haré diferente a partir de ahora? Cambia la posición mental de víctima a protagonista. De espectador a autor. De barco a la deriva a capitán que toma el timón. Esa transición no es cómoda, pero es profundamente liberadora. Tomar responsabilidad no significa culparse por todo. Significa reconocer que, pase lo que pase, siempre existe algún grado de control: control sobre la interpretación de los hechos, sobre la respuesta, sobre la actitud, sobre la disciplina diaria, sobre el uso del tiempo, sobre los hábitos que se construyen, sobre las metas que se establecen. Una persona que piensa así deja de depender tanto de la suerte y empieza a depender más de su carácter. Observa a las personas de alto rendimiento en cualquier área: negocios, deporte, arte, liderazgo. Todas tienen algo en común. Han dejado de usar excusas. Cuando pierden, asumen, analizan, corrigen. Cuando ganan, no se duermen. Buscan cómo mejorar, cómo subir el estándar. Esa mentalidad no nace de la nada, se entrena. Y el primer músculo que se desarrolla es la responsabilidad personal. En cambio, alguien que rehúye la responsabilidad vive justificando sus resultados. No se puede, no es el momento, no depende de mí, con este país no se puede hacer nada, si tuviera más apoyo, entonces sí. Esa forma de pensar produce alivio momentáneo, pero genera una esclavitud silenciosa. Cada excusa es como una cadena más alrededor de su potencial. Cuantas más excusas, menos libertad. Aquí entra el punto clave para quien escucha estas palabras: la libertad que tanto se desea no llega por accidente, llega por decisión. Y esa decisión empieza cuando se dice internamente: a partir de hoy, todo lo que ocurra en esta vida será tratado como responsabilidad personal. Tal vez no todo sea culpa propia, pero todo será área de influencia propia. Ese cambio de lenguaje interno abre una puerta psicológica inmensa. Mira tu vida con honestidad. Observa tus finanzas, tu cuerpo, tus relaciones, tu rendimiento académico o profesional, tu disciplina diaria. Cada área refleja, en gran medida, el nivel de responsabilidad que se ha asumido allí. Donde hay orden, claridad y progreso, ha habido responsabilidad. Donde hay caos, confusión y estancamiento, ha habido evasión, postergación y culpa dirigida hacia afuera. No es cómodo verlo, pero es transformador. Cuando eliges responsabilidad, dejas de esperar que otros vengan a salvarte. Dejas de esperar el momento perfecto. Dejas de esperar el empujón mágico. Empiezas a construir. Empiezas a moverte incluso cuando no hay motivación.
Empiezas a diseñar tu futuro en lugar de aceptar el futuro estándar que el entorno ofrece. Ese es el inicio de la verdadera libertad, la libertad de elegir la respuesta, de elegir el carácter, de elegir el rumbo. A partir de allí, la mente se reprograma. Deja de buscar culpables y empieza a buscar causas. Deja de perder tiempo en queja y empieza a invertir tiempo en acción. Deja de decir no puedo y empieza a preguntar ¿cómo puedo? Y cada vez que se hace esa pregunta, el cerebro se vuelve más fuerte, más creativo, más disciplinado. Esa es la psicología del éxito en su esencia, responsabilidad radical primero, libertad verdadera después. Cuando una persona acepta esta idea de responsabilidad radical, algo más profundo comienza a ocurrir, su relación con el tiempo cambia por completo. Deja de ver los días como algo que pasa y empieza a verlos como recursos que se invierten. Allí aparece un principio central de la productividad de alto nivel, cada minuto es una semilla, y la cosecha siempre llega, para bien o para mal. Quien no asume responsabilidad vive como si el tiempo fuera infinito. Postergación, distracciones, pequeñas gratificaciones inmediatas, horas perdidas en contenido vacío, conversaciones sin sentido. Cada una de esas decisiones parece insignificante, pero juntas construyen un destino mediocre. El individuo siente que la vida se le escapa, pero no conecta esa sensación con sus elecciones diarias. En cambio, quien adopta la responsabilidad como filosofía comienza a hacer una pregunta clave antes de usar su tiempo: ¿esto me acerca a mi mejor vida o me aleja de ella? Esa pregunta filtra decisiones. Filtra amistades, hábitos, proyectos. Filtra incluso pensamientos. Poco a poco, la persona se vuelve más selectiva con aquello en lo que pone atención, porque entiende que la atención es la moneda con la que se compra el futuro. La psicología del éxito muestra un patrón constante: las personas más efectivas tienen claridad de metas y disciplina de enfoque. No se permiten vivir al azar, guiadas por impulsos momentáneos. Definen con precisión qué quieren, porque lo quieren y qué están dispuestas a hacer cada día para acercarse a ello. Esa claridad no aparece por casualidad, se construye. Y se construye a partir de un acto de responsabilidad, dejar de vivir en modo automático y empezar a pensar deliberadamente. Aquí entra en juego algo que tal vez necesitas escuchar con brutal honestidad: nadie vendrá a organizar tu vida. Nadie vendrá a poner orden a tus hábitos, a tu cuarto, a tus finanzas, a tus estudios, a tus proyectos. Si tú no tomas el rol de director, el caos tomará ese lugar por defecto. Y el caos no negocia, solo ocupa espacio, roba energía y destruye oportunidades. Cuando una persona comprende esto, comienza a diseñar sistemas en lugar de confiar en la motivación. Elige horarios para estudiar, para entrenar, para trabajar en sus metas, incluso cuando no tiene ganas. Entiende que las ganas son un lujo, mientras que la disciplina es una necesidad. Cambia el enfoque de «me apetece» a «¿es importante?». Ese cambio mental es uno de los más poderosos actos de responsabilidad que un ser humano puede realizar. La reprogramación mental empieza justamente allí, en la forma en que alguien se habla a sí mismo. Hay personas que, sin darse cuenta, se repiten frases de víctima: siempre me pasa lo mismo, no sirvo para esto, no puedo cambiar, es demasiado tarde. Cada una de esas frases refuerza un programa interno de impotencia. Cuanto más se repetían, más se convertían en una profecía autocumplida. No es magia, es psicología aplicada. Quien asume responsabilidad sobre su mente comienza a vigilar su diálogo interno como un guardián. Cuando aparece un pensamiento debilitante, no lo deja pasar sin cuestionarlo. Se pregunta: ¿este pensamiento me fortalece o me debilita, me acerca a mis metas o me sabotea? Y en lugar de aceptar automáticamente cada pensamiento, decide conscientemente cuál mantener y cuál reemplazar. Esa práctica diaria es reprogramación, sustituir lenguaje de excusa por lenguaje de poder. Tal vez, mientras escuchas esto, aparecen en tu mente áreas de tu vida donde has evitado la responsabilidad. Quizás has culpado a tu entorno por tu falta de resultados. Quizás has esperado que el ánimo correcto llegue para empezar. O tal vez has dejado en manos de otros tu sentido de valor personal. Este es el momento de romper ese patrón. No con culpa, sino con decisión.
No con castigo, sino con un nuevo estándar. Imagina por un momento lo que ocurriría si, desde hoy, decidieras tratar cada resultado como producto de tus decisiones, de tu disciplina y de tu enfoque. Imagínalo con claridad, tu cuerpo reflejando tus hábitos, tus finanzas reflejando tu organización, tus relaciones reflejando tu carácter, tu autoestima reflejando tu palabra cumplida. Esa visión no es una fantasía, es la consecuencia inevitable de una vida vivida con responsabilidad extrema. Y está disponible para quien tenga el coraje de reclamarla. Cuando una persona da ese paso y reclama la responsabilidad extrema sobre su vida, comienza inevitablemente a enfrentarse a un enemigo silencioso, sus viejos hábitos. Los hábitos son programas instalados en la mente que ejecutan comportamientos casi sin pensar. No preguntan, no negocian, solo se activan. Y aquí ocurre algo crucial, muchos quieren una vida nueva, pero pretenden mantener los mismos hábitos. Quieren resultados extraordinarios, pero sostienen rutinas ordinarias. Esa incoherencia genera frustración. La disciplina, en este punto, deja de ser un concepto abstracto y se vuelve una herramienta concreta de transformación. Las personas de alto rendimiento entienden que la disciplina no es una cuestión de fuerza bruta, sino de diseño inteligente de hábitos. Ellas saben que el entorno moldea la conducta. Por eso organizan su espacio, su agenda, sus prioridades de manera que la acción correcta sea más fácil y la acción equivocada sea más difícil. No confían en la fuerza de voluntad desnuda, construyen sistemas que apoyan sus decisiones. Quien se mantiene en la mentalidad de víctima busca comodidad. Quien se mueve a la mentalidad de responsabilidad busca crecimiento. Y el crecimiento, casi siempre, es incómodo. Requiere levantarse cuando el cuerpo pide dormir, estudiar cuando la mente quiere distraerse, ahorrar cuando la emoción quiere gastar, entrenar cuando la pereza susurra que mañana será un mejor día para empezar. Pero ese mañana nunca llega para quienes obedecen a la comodidad. Solo llega para quienes obedecen a la decisión. Una verdad psicológica que pocos aceptan es que la autoestima está profundamente conectada con la autodisciplina. Cada vez que una persona se promete algo y lo cumple, su respeto por sí misma aumenta. Cada vez que se promete algo y no lo cumple, su respeto por sí misma disminuye. Con el tiempo, ese historial interno de promesas cumplidas o rotas se convierte en la base de su autoconfianza. Por eso, las personas más seguras no lo son porque el mundo les aplaude, sino porque conocen su propia capacidad de cumplir lo que se proponen. Aquí surge una pregunta directa para ti. ¿Cuántas promesas te has hecho a ti mismo que has roto sin darte cuenta? ¿Cuántas veces dijiste, mañana empiezo, esta semana cambio, desde el lunes voy en serio, y no cumpliste? Cada una de esas veces dejó una pequeña marca en tu autoconfianza. La buena noticia es que esa historia se puede reescribir. No con grandes discursos, sino con pequeñas victorias diarias. Una acción cumplida hoy vale más que 1000 intenciones para mañana. La mentalidad de abundancia entra en escena cuando la persona deja de verse como víctima de la escasez y comienza a verse como creadora de valor. En lugar de pensar, no hay oportunidades, se pregunta, ¿cómo puedo volverme más valioso? En lugar de quejarse de los sueldos, se enfoca en desarrollar habilidades. En lugar de envidiar el éxito ajeno, lo estudia, lo modela, lo usa como referencia. Quien piensa en abundancia no compite por migajas, construye panaderías. Este cambio en la forma de pensar no es mágico, es estratégico. La mente tiende a buscar confirmación de las creencias dominantes. Si alguien cree que todo está mal, encontrará pruebas de que todo está mal. Si cree que todo es posible con suficiente disciplina, su cerebro empezará a detectar caminos, ideas, personas, recursos que antes pasaban desapercibidos. No porque no existieran, sino porque su sistema de creencias se lo impedía. Por eso es tan importante que empieces a alimentar tu mente con ideas, conocimientos y ejemplos que refuercen tu nueva identidad. Contenido que hable de disciplina, no de excusas. Historias de superación, no de victimismo. Estrategias de productividad, no de entretenimiento vacío. Todo lo que consumas está entrenando tu mente hacia la responsabilidad o hacia la evasión. No es neutral. Cada día, una persona responsable se pregunta, ¿en quién me estoy convirtiendo con lo que hago hoy? Esa pregunta es brutal,
pero iluminadora. Porque al final, los resultados externos solo son un reflejo de algo más profundo, la identidad que se va construyendo. Y la identidad se edifica con decisiones repetidas. Si alguien actúa como una persona disciplinada, un día, sin darse cuenta, se mirará al espejo mental y se reconocerá como tal. La responsabilidad, en ese punto, deja de ser una carga y se convierte en orgullo silencioso, la satisfacción interna de saber que se está al mando. En este proceso de asumir el mando, aparece un punto decisivo, la claridad. No se puede ser verdaderamente responsable de una vida que no se entiende. Muchas personas dicen querer ser exitosas, mejorar, tener libertad, pero esas palabras son demasiado vagas. La mente no puede enfocarse en lo que no está definido. Y cuando la mente no tiene un objetivo claro, se dispersa. Pierde fuerza. Se agota en 1000 direcciones sin avanzar en ninguna. Las personas de alto rendimiento aprenden a transformar deseos nebulosos en metas específicas. En lugar de decir, quiero estar mejor económicamente, definen cifras, plazos y acciones concretas. En lugar de decir, quiero estar en forma, establecen objetivos medibles, rutinas claras, hábitos diarios. Al hacerlo, transforman sueños en proyectos. Y un proyecto, a diferencia de un sueño, se puede gestionar, medir, corregir, mejorar. Aquí entra tu papel. Si de verdad deseas libertad, ya no basta con repetirlo. Es necesario que te sientes contigo mismo en algún momento del día y pongas por escrito qué significa libertad para ti. ¿Qué tipo de vida quieres vivir? ¿Cómo deseas que sea tu cuerpo, tu carácter, tus habilidades, tu situación económica, tu estilo de vida? Sin esa imagen clara, la responsabilidad se queda sin dirección, y la disciplina se vuelve confusa. La mente trabaja con imágenes. Cuando una persona se ve a sí misma una y otra vez como alguien débil, desorganizado o incapaz, su conducta termina alineándose con esa imagen interna. Pero cuando alguien empieza a construir conscientemente una nueva autoimagen, la de una persona disciplinada, valiente, enfocada, responsable, su sistema nervioso comienza a reorganizarse alrededor de esa visión. Las decisiones cambian, los hábitos cambian, incluso la postura corporal cambia. La reprogramación mental se vuelve poderosa cuando se combina con la acción. No se trata solo de afirmaciones positivas, sino de alineación entre pensamiento, emoción y comportamiento. Si alguien se repite, soy disciplinado, pero se rinde ante cualquier incomodidad, su mente sabe que hay incoherencia. En cambio, cuando una persona piensa, voy a actuar como alguien disciplinado hoy, y lo hace, su cerebro registra un mensaje diferente, esto es real. La nueva identidad se fortalece. En este punto, la responsabilidad ya no se limita a las acciones. Se extiende a las emociones. Las personas reactivas creen que sus emociones son incontrolables. Piensan, así soy, no puedo evitarlo, me salió del alma. Esa creencia les quita poder. Por el contrario, quien asume responsabilidad emocional entiende que tal vez no puede controlar el primer impulso, pero siempre puede controlar la respuesta. Puede respirar, puede hacer una pausa, puede elegir sus palabras, su tono, su reacción. Imagina qué pasaría si, la próxima vez que algo no salga como esperas, en vez de explotar o hundirte, eliges conscientemente hacer una pregunta diferente, ¿qué hay aquí que pueda aprender? ¿Cómo puedo crecer con esto? Esa sola decisión te coloca en una categoría diferente de personas, la categoría de quienes utilizan todo lo que les ocurre como combustible, no como excusa. La mentalidad de alto rendimiento trata justamente de eso, convertir cada situación en materia prima para avanzar. Un fracaso no es una etiqueta, es un dato. Un rechazo no es una sentencia, es una señal de ajuste. Un error no es una confirmación de incapacidad, es un recordatorio de que hay habilidades por desarrollar. Cuando alguien ve la vida así, deja de tenerle tanto miedo al intento, y comienza a actuar con más coraje. Pero hay algo que muchas personas subestiman, el entorno social. La responsabilidad también implica elegir con quién se comparte tiempo y energía. Un individuo puede tener un gran potencial, pero si se rodea constantemente de personas que se quejan, que critican, que ridiculizan el esfuerzo, que se burlan de la disciplina, que aman la comodidad y odian la exigencia,
tarde o temprano su mentalidad empezará a perder fuerza. Nadie es inmune al entorno. Por eso es vital que observes con frialdad las conversaciones que te rodean. ¿Son conversaciones de soluciones o de problemas? ¿De aprendizaje o de chisme? ¿De crecimiento o de resignación? Si quieres una vida distinta, necesitarás rodearte, al menos mentalmente, de ejemplos distintos. Tal vez no haya muchas personas cerca cuyo nivel admires, pero siempre hay libros, cursos, conferencias, mentores a distancia que pueden elevar tu estándar. Esa elección también es responsabilidad tuya. En última instancia, asumir responsabilidad significa dejar de vivir por inercia y empezar a vivir por diseño. Significa pasar de responder automáticamente a dirigir conscientemente. Significa preguntarte a diario, ¿estoy actuando como la clase de persona en la que quiero convertirme? Y si la respuesta hoy es no, no es motivo de vergüenza, sino de decisión, hoy puede ser el día en que cambias de rumbo. Cuando una persona decide cambiar de rumbo, empieza a entender algo esencial: la responsabilidad no es solo una carga que se lleva, es una herramienta que se usa. El peso que antes aplastaba se convierte en la fuerza que impulsa. La misma realidad que antes parecía injusta se transforma en terreno de entrenamiento. Lo externo sigue siendo el mismo mundo, pero lo interno ya no es la misma mente. Y ese cambio interno es el origen de una nueva vida. La clave está en unir tres elementos: disciplina, propósito y visión. La disciplina ordena el día a día. El propósito da sentido al esfuerzo. La visión muestra hacia dónde se dirige todo ese trabajo. Sin disciplina, el propósito se queda en intención. Sin propósito, la disciplina se vuelve fría y vacía. Sin visión, las dos se desgastan en tareas sin dirección. Las personas que logran una libertad real, económica, emocional, mental, han conectado estos tres elementos de manera consciente. Asumir el control de la propia vida no significa controlarlo todo, significa controlar lo que realmente importa: la respuesta, el carácter, el enfoque, el uso del tiempo. Una persona disciplinada no espera sentir ganas para hacer lo correcto, se mueve por decisión, no por emoción. Y en ese proceso, descubre un tipo de libertad que muchos jamás conocen: la libertad interna de saber que no es esclava de sus impulsos, de sus excusas ni de las opiniones ajenas. La libertad emocional aparece cuando alguien deja de reaccionar automáticamente a lo que otros dicen, hacen o piensan. Cuando en lugar de vivir buscando aprobación, vive alineado con sus valores y su visión. Cuando deja de definirse por el pasado y empieza a definirse por quien está decidido a ser. Esa libertad no se compra, se construye. Cada vez que eliges mantener la calma, ser firme, actuar con integridad aun cuando nadie te mira, refuerzas esa libertad interna. La visión juega un papel decisivo aquí. Una persona sin visión vive atrapada en la urgencia del día. Todo es urgente, nada es importante. Se dispersa, se quema, se cansa. En cambio, cuando hay una visión clara, una imagen de la vida que se quiere construir, las decisiones se vuelven más simples. No más fáciles, pero sí más simples. Se puede preguntar, ¿esto encaja con la vida que quiero o no? Y si no encaja, se suelta. Decir no se vuelve un acto de libertad, no de pérdida. La responsabilidad también significa aceptar que nadie más puede pensar, sentir o decidir por ti. Otros pueden influir, enseñar, inspirar, pero al final, eres tú quien elige qué creencias mantener, qué historias contarse, qué límites respetar y cuáles romper. Esa elección se repite todos los días. En cómo te hablas al despertar. En cómo respondes a la crítica. En cómo actúas cuando nadie observa. Ahí se construye el carácter de alguien verdaderamente libre. Al asumir el control de la propia vida, la disciplina deja de ser castigo y se convierte en respeto hacia uno mismo. Dormir a la hora adecuada, cuidar el cuerpo, estudiar con enfoque, trabajar con excelencia, ahorrar con inteligencia, hablar con honestidad, elegir bien las compañías, todo eso se vuelve una declaración silenciosa de dignidad. Es la forma en que una persona le dice al mundo, sin palabras: mi vida es importante, y será tratada como tal. Con el tiempo, esta forma de vivir genera una claridad mental muy distinta.
Donde antes había ruido, aparece dirección. Donde antes había duda constante, aparece una confianza tranquila, la certeza de que, sin importar lo que pase, se tendrá la capacidad de responder. No porque el mundo sea fácil, sino porque la mente se ha entrenado para no rendirse, para no dramatizar, para no entregarle el timón a la emoción del momento. En ese estado, la libertad deja de ser solo un sueño externo, más dinero, más tiempo, más opciones, y se convierte en una realidad interna, la capacidad de elegir quién ser ante cualquier circunstancia. Esa es la verdadera libertad que la responsabilidad regala. No es inmediata, no es cómoda, pero es sólida. No depende de gobiernos, jefes, parejas ni contextos. Depende del grado de dominio que una persona desarrolla sobre sí misma. Y al final, todo se reduce a una decisión que nadie más puede tomar por ti: seguir viviendo en piloto automático o asumir el mando. Seguir reaccionando o empezar a diseñar. Seguir culpando o comenzar a crear. La diferencia entre una vida promedio y una vida extraordinaria está en esa elección, repetida miles de veces. Porque, en última instancia, en el terreno del crecimiento personal y del alto rendimiento, se cumple una sola ley. La persona que domina su propia mente domina su propio destino. En